Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a una joven integral. Gracias por estar aquí con nosotras hoy, un lunes más. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la benignidad, que es la siguiente parte acerca del fruto del Espíritu. Y bueno, nos van a acompañar es hablar un poco sobre este tema María Victoria y su hermana Isabela. Esperamos que realmente sea un tiempo de mucha bendición y que pues podamos aprender lo que el Señor tiene hoy para nosotros respecto a este tema. Adelante, chicas. Bueno, niñas, entonces, primero que nada, para iniciar, vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos grandemente, Señor, por esta noche tan hermosa en la que nos permite, Señor, estar aquí reunidas, Padre, como hermanas, como hijas tuyas. Te pido que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que seamos poniéndola en práctica, Padre, a cada momento de nuestra vida y en cada aspecto de ella, Señor. Te agradezco por tu palabra y por esta posibilidad de estar aquí con estas chicas, Señor, con tus hijas, con mis hermanas, Padre, y todo eso te lo he dicho en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, primero que nada, para iniciar, vamos a ver los diferentes aspectos de la benignidad, cómo la vamos a aplicar, pero para iniciar, entonces vamos a ver qué es el significado de la benignidad. Entonces, alguna que me colabore diciéndome qué es la benignidad para ustedes, pues sí, ¿cómo definirían ese término? Yo diría que tiene que ver como con la santidad, ¿no? Sí, claro, muy bien. Entonces, Gaby, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Bueno, entonces, ¿cómo lo define el diccionario? Vemos que tiene dos raíces etimológicas, proviene original del latín benecnus, que tiene dos raíces, bene, que significa algo bueno, correcto, agradable, y genus, que significa nacido, o sea, implica un origen, implica una genealogía. Entonces, vemos que esta combinación de estas dos palabras significa algo mucho más profundo, porque comprendemos que benigno es alguien cuya naturaleza es buena, o sea, todo lo que hace esta persona es bueno. Esos primeros impulsos, esas respuestas mecánicas y automatizadas son bendición, son amor, son benignidad. ¿Cuántas podríamos decir esta noche que somos benignas? ¿Cuántas nos consideraríamos así? ¿Saben qué dijo Jesús? Jesús un día le dijeron, Maestro bueno. ¿Y qué respondió él? Dijo, me dices bueno, bueno, hay uno solo, bueno es Dios. Y Jesús aquí no estaba diciendo que él no es bueno o que él no es Dios, más bien estaba queriendo decir, si me consideras bueno, entonces dime Dios de una vez. Pero vemos que bueno solamente es Dios porque su naturaleza es espontánea. En cambio, nosotros más bien, pues no sabemos cómo van a ser nuestras reacciones en momentos de desesperación, en momentos de angustia, de mucha furia. Nosotros nos desconocemos a nosotros mismos. Pues no podemos dar garantía de que nuestra naturaleza es bondadosa. Bueno, entonces, como vemos, Dios es el único benigno, el único bueno, y quiero que alguien me colabore, por favor, leyendo Romanos 5, del 19 al 20. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, ¿alguna lo tiene? Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Entonces vemos que dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aquí reafirmamos esto de que solamente Dios es benigno. Chicas, la benignidad es una cualidad fundamental y es un fruto del Espíritu Santo. Y si nosotras queremos tenerla realmente, debemos comprender que solamente se recibe a través de aquel que es bueno. Porque si solamente hay uno bueno, entonces es de nuestra relación con ese bueno que nosotras podemos recibirla. Bueno, y bueno, entonces vemos esto, si no hay otra fuente de benignidad en el universo, entonces solamente la podemos recibir a través de Dios. Alguien que me colabore leyendo Juan 15:5.
Y me colaboras pasando la diapositiva. Juan 15:13. Juan 15:5. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Buena clase. Entonces vemos que se manifiesta como un fruto, ¿cierto? Y vemos que realmente no hay una planta que dé los frutos. No, no lo hay. Cada fruto conlleva un proceso. Entonces Jesús dijo de nosotros estar pegados a la vid, nosotros el pámpano y él es esa vid. Entonces nosotros debemos estar sujetos a él para realmente poder llegar a desarrollar ese fruto. Se trata de ese contacto, esa interdependencia, esa relación que nosotros tengamos con él. Y así es como poco a poco vamos desarrollando ese fruto, que viene el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? A través de esa comunión con el Espíritu Santo, a través de esa comunión con Dios. Bueno, y así sus cualidades se van a manifestar en nosotros, porque no es que nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, logremos llegar a desarrollar este fruto, no. Son sus cualidades manifestándose en nosotros, es Él manifestándose en nosotros, así como un fruto es el reflejo del árbol, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros debemos de reflejarlo a Él porque Él es el autor de la benignidad. Bueno, ahora vemos otra forma de definirlo, además de bueno por naturaleza. Como también significa nacido, entonces podríamos decir que también significa genéticamente bueno o nacido de un bueno. Y ya sabemos que el único bueno es Dios. Entonces, la opción que nosotros tenemos para recibir esta cualidad es haber nacido del bueno, ser hijos del único bueno. O sea que no tenemos otra opción más que ser hijos de Dios para realmente llegar a tener la benignidad. O sea que solo un hijo de Dios puede realmente llegar a ser benigno. No hay otra forma. Bueno, continuamos viendo que la benignidad teóricamente, la Biblia nos dice en Lucas 6:35. Leamos qué dice Lucas 6:35. ¿Alguien me colabora, por favor? Lucas 6:35. Amad pues a vuestros hijos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Bueno, entonces vemos que dice que seremos hijos del Altísimo porque Él es benigno. Entonces aquí lo reafirmamos. Por más que nosotros luchemos en nuestra carne, en ser benignos, en ser buenos, no podemos. O sea, nosotros mismos no podemos llegar a ser benignos. Nunca lo vamos a lograr porque es Él reflejándose en nosotros. Bueno, también vemos que como Dios es la única fuente de benignidad, dependiendo de ese compañerismo que nosotros vamos a transmitir esa benignidad, vamos a reflejar nosotros el carácter de Dios. En la medida en la que nosotros estemos constantes en esa relación con Él, vamos a reflejar sus cualidades. Bueno, entonces estudiamos el contexto del texto que acabamos de leer. Necesito una que me ayude buscando Lucas 6:32 al 35 y otra Romanos 12 del 17 al 20. Tomara, no sé si de pronto tenías ahí abierto todavía Lucas 6:32. Y aquí lo tengo, 6, ¿qué? 32 al 35. Ok. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman.
y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Gracias. Bueno, entonces aquí vemos que el Señor se está refiriendo más que todo a acciones y está hablando específicamente de acciones que hacen los fariseos. Veamos qué dice la escritura en Romanos 12, del 17 al 21. No sé si alguna ya lo tiene. Yo lo tengo. Romanos 12 del 17 al 21. Ya te colaboro. Dice así en esta versión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu amigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Gracias. Bueno, entonces leíamos en el versículo 17 que dice, no pagues a nadie mal por mal. En el Antiguo Testamento había una ley, la ley del talión, además que algunos saben de eso. Bueno, y en resumen, ¿qué significa esa ley? Que decía, bueno, decía paguen mal por mal, ojo por ojo, diente por diente. Y vemos que aún hoy en día las personas pues aplican esta ley porque cuando les hacen un mal, dan a cambio también mal. Y vemos que realmente hay dos fuerzas predominantes en el mundo, que son la malignidad y la benignidad. ¿Qué es la malignidad? Bueno, vemos que es esa fuerza impulsada por el maligno, que el mundo hoy en día está lleno de maldad en cada rincón, que el corazón de las personas se ha enfriado. Entonces, si existe esta malignidad, también tiene que haber una benignidad que reemplace ese mal, que lo extermine. Entonces, bueno, entonces vemos en el Antiguo Testamento que se basaba mucho en la justicia por la ley, que es precisamente lo que dije anteriormente. Era mal por mal. Si a mí me hacían algo malo, entonces yo devolvía también con mal. Sin embargo, esto se llama justicia, pero vemos que la justicia equilibra, pero equilibra en cuanto a la condición de las personas. Sin embargo, el índice de malignidad crece. Entonces, por ejemplo, a mí alguien me quita un brazo, alguien me mocha un brazo, y yo le mocho también el brazo a esa persona, pues los dos quedamos en igualdad de condiciones, porque los dos quedamos mochos. Sin embargo, el índice de personas sin una extremidad a nivel mundial creció. Entonces, esto es a lo que se refiere la justicia. Igualdad de condiciones, pero el índice de malignidad crece. O sea, la ley lo que buscaba era equilibrar las cargas, pero las cargas aumentaban. Bueno, entonces vemos que eso es la justicia. Sin embargo, si por ejemplo a mí alguien me hace algo malo y yo teniendo razones para responderle y motivos y pudiendo responderle, no respondo y oro y me lleno del Espíritu Santo y me quedo callada y me aguanto, esto se llama mansedumbre, o sea, permanecer callado, pacífico. Pero ¿qué es benignidad? Benignidad es que a mí me hagan algo malo y yo en lugar de responder con algo malo, hago algo bueno a esta persona. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿quién me puede responder cuál ha sido el acto más atroz, más perverso que nosotros hemos hecho en la historia de la humanidad? ¿Quién sabe qué es? El pecado, haber rechazado a Cristo. Exactamente, haber crucificado a Jesús, haber llevado a Cristo. Y de hecho, a cualquier padre lo peor que le podían hacer sería matar a su hijo. Entonces, vemos que esto fue lo peor que pudimos haber hecho como seres humanos. Y sin embargo, ¿qué respondió Dios a nosotros en esto? ¿Cuál fue el mayor hecho de benignidad que hemos visto en la historia de la humanidad?
¿A quién se le ocurre? La salvación que el Señor nos dio por medio de Cristo. Cruz de Cristo. O sea, ¿cómo nos convertimos a la cruz de Cristo? Dios la convirtió en la máxima que Jesús pudo haber llamado de ángeles para necesitar en acciones de cambio. Sin embargo, esto no hubiera cambiado la historia de la humanidad. Esto hubiera sido malignidad sobre. Entonces, ya sabemos que el mal que me hacen y lo respondo de la misma manera es justicia. El mal que me hacen y lo respondo, y el mal que me hacen y lo respondo con bien, con benignidad, es benignidad. Bueno, por eso Romanos 12 decía en el último versículo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Entonces aquí comprendemos que a veces no es suficiente simplemente permanecer calladas o quietas frente a un mal que me están haciendo. Claro que es muy importante en la mansedumbre. Sin embargo, es necesario también hacerle bien a nuestros y el panorama cambia completamente. Bueno, entonces, ¿saben de qué habla Romanos 12? Todo este capítulo se refería mucho como a los dones, a esa capacidad de dirigir. Sin embargo, este capítulo terminaba hablando de que lo realmente importante es que sean dando benignidad al mundo y no malignidad. Entonces, el mensaje más importante de Romanos, de este capítulo de Romanos, es lo que estamos hablando. ¿Alguien me puede colaborar leyendo 1 de Pedro 3, del 8 al 9? Perdón, Vicky, un segundo. Lo que pasa es que se escucha como si estuvieran tapando el micrófono. Entonces no sé si de pronto podrían ahí. Mira, Y ahora cómo se escucha, no sé. Qué raro. muchísimo mejor. Sí, creo que era eso. Sino que se escuchaba como, sí, como si lo estuvieran tapando. Bueno, que no se me caiga el celular. Si alguien Yo me puede lo colaborar, tengo. gracias. Yo lo, dice así en esta versión, primera de Pedro 3, 8 y 9. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien venciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Gracias. ¿Cómo se escucha en este momento? Bien. Sí. Bueno, me avisan si no se escucha. Bueno, entonces vemos que decía no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredaseis bendición. ¿Y qué significa esta palabra de heredar? ¿Qué implica heredar? Implica ser hijos, ¿cierto? Ser hijos. Porque si nosotros somos hijos, entonces podemos heredar algo, tenemos derecho a heredar. Entonces aquí lo vemos una vez más. La benignidad es un rasgo de que somos hijos de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo lo vuelve a decir Pablo en Colosenses 3, 12 y 13? Si alguien lo tiene, lo lee, porfa. Colosenses que 3, 12 al 13. 12 al 13. Soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo a vosotros. Gracias. Bueno, entonces vemos que dice que soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Entonces, ¿cuál es la expresión máxima de la benignidad? ¿Cuál puede ser? Es perfección. Veamos qué dice Pablo en Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Bueno, es maravilloso pensar y meditar qué Pablo realmente cuando decía eso, que fuéramos benignos con otras personas, que fuéramos bondadosos, estaba realmente en la cárcel. O sea, había sido azotado, había sido golpeado, lo estaban tratando muy mal. Y aún así, él nos dice que perdonemos a los demás, que seamos bondadosos con otras personas, que mostremos benignidad y misericordia. Entonces, ¿cuál es esa forma de demostrar la benignidad? Precisamente esto, perdonando a las demás personas, siendo misericordiosos, reflejando ese carácter de Cristo, así como Él nos perdona a nosotras. Bueno, entonces definitivamente ya sabemos qué es la benignidad y sabemos cuál es la máxima expresión de la benignidad y que solamente proviene de nuestro Padre que nos perdonó, que entregó su vida por nosotras y nos salvó aún en nuestro peor estado. Entonces, vemos también que la señal por excelencia y el rasgo de él es el perdón. ¿Quién me puede colaborar leyendo Mateo 18 del 21 al 22? Yo lo tengo. Mateo 18, del 21 al 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Gracias. Bueno, entonces aquí vemos un tema maravilloso que es el perdón. A mí me apasiona mucho este tema y la forma en la que Jesús habla de él es maravillosa. Entonces, me sorprende mucho ver que muchas veces, bueno, la mayoría de veces es muy difícil para nuestra carne perdonar. Sin embargo, Dios es quien ablanda nuestros corazones para realmente llegar al perdón. Por ejemplo, una vez escuché una historia de una madre que le habían asesinado a su hijo. Entonces, ella estaba en el juicio y todo. Y después de que terminó el juicio, ella fue donde el asesino de su hijo y se acercó a él y le dijo, yo soy una madre que perdió a su hijo que tú mataste, pero tu madre también pierde un hijo hoy, porque tú vas para la cárcel. Yo lamento el dolor en el corazón de tu madre y yo quiero aliviar tu carga, yo quiero aliviar tu carga el tiempo que vas a estar preso. Yo te digo que te perdono por haber matado a mi hijo. Entonces, ese testimonio realmente me impactaba mucho y vemos que solamente Dios es quien mueve nuestros corazones a misericordia para perdonar. Y este texto que acabamos de leer, pues Jesús lo lleva a un punto mucho más cotidiano, a, más bien a las relaciones diarias que tenemos. Entonces, vemos que Pedro le decía, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7. Y Pedro aquí no se estaba refiriendo a alguien que mata a otra persona o a estas grandes faltas, no, Pedro se estaba refiriendo más bien a la continuidad de las relaciones interfamiliares en nuestro hogar o con las personas más cercanas. Entonces vemos que realmente en las relaciones más cercanas es cuando hay más tensión, más discusiones por cosas vanas y hay más necesidad de perdón. Entonces Pedro le decía hasta 7. ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús le respondió hasta 70 veces 7. ¿Y qué estaba diciendo el Señor aquí? Bueno, el Señor estaba diciendo que las relaciones más cercanas demandan más cantidad y más frecuencia de ese maravilloso componente que es el perdón. Bueno, entonces, por ejemplo, en un Transmilenio, cuando vamos en un bus, vemos que como vamos así todos entumidos, todos juntos, una persona por acá me jaló el pelo, otra persona me pisó, otra persona me estornudó en la cara. Entonces, es esto, realmente se necesita más perdón, hay más necesidad de este componente en las relaciones más cercanas. Bueno, entonces, ¿qué nos decía Jesús? Jesús nos quería decir que una relación sin el componente del perdón realmente no puede llegar a funcionar. Bueno, entonces lo que él dice es que pensemos en los conflictos relacionales como una oportunidad para manifestar esa virtud del perdón, de la benignidad, de la paciencia. Bueno, en Colosenses 13:13 dice, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿cuál es la oportunidad de crecer en esta virtud de la benignidad? Realmente, pues los conflictos. Cuando tengamos un conflicto, oremos, llenémonos del Espíritu Santo y veámoslo como una oportunidad para realmente reflejar el carácter de Cristo y darle bien a alguien que me está haciendo el mal. Bueno, entonces acordémonos que tenemos 3 opciones que son actuar con justicia, con mansedumbre o con benignidad.
y ya sabemos cuál es la que tenemos que poner en práctica. Bueno, entonces a continuación nos va a hablar Isabela. Rosa, un poquito por acá. Bueno, entonces, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, entonces, siguiendo con lo que está diciendo mi hermana María Victoria, pues vamos a ver un ejemplo aquí en la Biblia, el cual está en Lucas 7, del 37 al 39. Si alguien lo puede leer, por favor. Bueno, Lucas 7, del 37 al 39 dice, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es esta la que le toca, que es pecadora. Bueno, gracias. Podemos ver principalmente aquí que la mujer en un acto de humildad, al darse cuenta de su estado, bueno, su estado pecaminoso y frente a quien estaba, que era el mismísimo Dios, ella entonces en un acto de humildad lavó con sus propias manos los pies de Jesús y con su propio cabello lo secó. Entonces, frente a ese acto, los fariseos comenzaron a criticarla, a decir que era pecadora y no solamente poner en duda a esa mujer, sino también al mismísimo Dios, lo cual lo podemos ver en el versículo 39, donde dice, diciendo, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca. Bueno, le voy a pedir el favor a alguien si puede leer, por favor, en ese mismo capítulo, Lucas del versículo 40 al 43. Dice así en esta versión. Y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más. Respondiendo Simón, y Jesús les dijo, has juzgado correctamente. Bueno, gracias. Entonces, aquí podemos observar en un claro ejemplo que Dios nos da en la Biblia de cómo al que más se le perdona, más ama. O sea, la persona a la que se le perdona, más ama. Y también podemos ver dos cosas sumamente importantes. La primera es que en un conflicto, cuando a nosotros se nos presenta un conflicto, eso es principalmente una oportunidad que Dios nos está dando a nosotros de hacer con alguien lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Y qué es eso que Dios ha hecho con nosotros? Perdonarnos. Solo, de hecho, Dios nos concedió a nosotros el perdón en una medida mucho más grande, que viéndolo de una manera muy profunda, eso sobrepasa las barreras de la lógica y el entendimiento humano. O sea, nosotros nunca vamos a llegar a comprender cuán grande y misericordioso es el perdón que Dios nos concedió a nosotros. Pero sí podemos compartir una parte y expresar una parte de ese perdón y ese amor que Dios nos dio con nosotros, con las personas con las que se nos presentan las oportunidades de tener conflictos y resolverlos. Y lo segundo es la oportunidad que Dios nos da a nosotros de incrementar el nivel de amor. Y eso es lo que decía anteriormente y lo que dice en el versículo. Porque al que más se le perdona, más ama. Bueno, entonces es necesario, chicas, que pensemos cada una de nosotras en qué dirección nosotras queremos amar más, en qué dirección queremos que nos amen y que amemos más, en qué dirección queremos que nuestra madre nos amara más, que nuestros hermanos nos amaran más, que nuestros compañeros nos amen más, y cómo nosotras hemos de generar un mejor amor. Entonces, por consiguiente, ¿cómo se puede lograr eso?
forjando un carácter de benignidad. ¿Y cómo se logra eso? Con el perdón. Bueno, dice Jesús que el perdón es la manera de elevar, o sea, perdonando es la manera en la que nosotros podemos elevar el amor. No sé si se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, que en las relaciones de pareja, por ejemplo, que es donde más se presentan conflictos principalmente, en las relaciones en las que se han presentado roces, bueno, se han presentado roces y juntos han superado esos roces, son las relaciones más duraderas y en las que más se forja y más se fortalece el amor, o sea, es un amor más profundo, comparándolas con las relaciones en las que nunca se presenta ningún tipo de conflicto. Bueno, y de hecho, esto no solamente lo hemos aplicado en la Biblia, bueno, no solamente nos lo dice la Biblia, sino también en la filosofía común, donde dice, lo que no te destruye, te fortalece. Bueno, entonces vemos aquí que lo que nosotros necesitamos para mejorar nuestras relaciones, las relaciones que llevamos con las personas que nos rodean, valga la redundancia, no es menos conflictos, sino más conflictos, porque en esos conflictos es donde nosotros tenemos la oportunidad de perdonar y ser perdonados y así elevar el nivel de amor. Bueno, entonces, otro ejemplo que nosotros podemos ver de benignidad en la Biblia es una historia muy hermosa, la cual es la historia de Oseas y Gomer, que por si algunos de ustedes no se acuerdan, Oseas era un hombre de fe, el cual tuvo mucha fe en Dios y bueno, fue un hombre al cual Dios le ordenó casarse con una mujer, la cual se llamaba Gomer. Ahí espera. ¿Se me salió el orden? Qué pena. Bueno, entonces Dios le ordenó a ese hombre llamado Oseas casarse con una mujer, la cual se llamaba Gomer, y la cual era fornicaria, infiel, bueno, digámoslo de alguna manera, era como una prostituta en aquellos tiempos, ya que, bueno, tenía muchos amantes y se acostaba constantemente con hombres. Entonces, Dios le ordenó a Oseas hacerla su esposa, hacerla una mujer respetable, una esposa respetable, por decirlo de alguna manera. Y Oseas hizo así. Y Oseas se enamoró muy profundamente de Gomer y la amó con toda su alma. Y hizo así como Dios le ordenó, la desposó. Sin embargo, después de un tiempo, Gomer se rebeló, se corrompió, pues se escapó y tuvo amantes. Entonces, ¿qué pasó frente a ese conflicto? Dios le ordenó a Oseas ir por Gomer, traerla de nuevo y lo más importante, perdonarla. Entonces, en esto podemos ver reflejado dos cosas sumamente importantes. La primera, cómo Dios a través de Oseas nos muestra la benignidad, porque Oseas tenía el Espíritu de Dios y para poder perdonar, él necesitaba tener ese Espíritu de Dios para que tuviera las fuerzas de perdonar a Gomer. Bueno, lo segundo es que Dios hacía que la profecía fuera eficaz y popular, porque a través de estos dos personajes, Dios los utilizó también para mostrar y representar cómo Dios seguía amando y perdonando al pueblo de Israel a pesar de sus constantes traiciones. Entonces, ¿cómo hizo Oseas para resolver este conflicto cuando esto se presentó? Él dijo a Gomer, me lastimaste, bueno, me heriste, me dolió, pero te perdono porque te amo. Y te desposaré conmigo para siempre en benignidad. ¿Y qué significa esto de desposarla en benignidad? Que al mal que ella le estaba haciendo a él iba a responder a ella con un bien. Bueno, entonces le voy a pedir el favor a alguien, si puede por favor leer 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Muchas gracias. Bueno, entonces, como sabemos bien, el amor es una parte sustancial de la vida. Y como podemos ver, el amor, bueno, una de las principales características del amor, en la cual en ese verso se comenzaba a hablar de qué era el amor y cuáles eran sus características. Podemos ver bien que en las primeras se nombra que es benigno.
Y dicho de otra manera, si no es benigno, no es amor. Porque, bueno, si no es benigno, no es amor. Porque si una persona que supuestamente ama no está en la capacidad de responder con bien al mal que se le está haciendo, entonces no es amor. Puede ser pasión, deseo, conveniencia, resignación, pero no amor, porque el amor se reconoce porque una de sus características principales es que es benigno. Bueno, entonces podemos ver el lápiz que está en la diapositiva. Entonces vamos a usar este lápiz como ejemplo. Llamémoslo el lápiz del juicio. Y cómo este lápiz nos ayudaría a nosotras a tomar decisiones. Entonces, tenemos dos puntas en el lápiz, una con la que se escribe y la otra con la que se borra. Entonces, nosotras, ¿cuál de las dos puntas elegiríamos? La punta con la que se escribe para escribir en la tabla de nuestro corazón cada una de las faltas que nos cometen a diario, las faltas de respeto, las ofensas que nos hacen, y guardarlas con rencor para sacarlas en cara o vengarnos en algún momento. O al contrario, vamos a usar la punta del borrador para borrar cada una de las faltas que se nos cometen, que cometen contra nosotros y también que nosotros cometemos, tanto de nuestra memoria como de nuestro corazón, y así poder perdonar. Entonces tenemos que ver con qué punta del lápiz nosotros vamos a juzgar, porque Jesús mismo dice que en la medida en la que nosotros juzgamos, es en la medida en la que nosotros vamos a ser juzgados. Y si nosotros nos dedicamos toda una vida a juzgar con rencor, a no olvidar lo que nos hacen en nuestro corazón y a guardar cada una de esas ofensas, eso mismo Jesús va a hacer con nosotros en el juicio. O si al contrario nosotros nos dedicamos a borrar esas faltas, pues Jesús también va a borrar nuestras faltas, porque él mismo dice que cada una de las faltas que nosotros hemos cometido, si él nos perdona, bueno, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, él nos perdona y todos esos errores y esos pecados los echa en un baúl al fondo del mar. Y eso de hecho también lo vemos en la oración central, la cual está en la Biblia, y me imagino que todas lo hemos escuchado aquí, en la parte en la que dice, Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando Jesús dijo esta oración, esta parte de la oración, es claro que se ve que cuando nosotros, bueno, que se ve que Jesús nos perdona, así como nosotros perdonamos. O sea, si nosotros perdonamos, Jesús nos perdona a nosotros. Bueno, entonces, si la máxima expresión de la divinidad es el perdón, es necesario que entendamos que perdón no es simplemente que nosotros perdonemos y ya, no. Perdón es que nosotros, porque si, es que nosotros también paguemos con bien a ese mal que se nos está haciendo. Porque si nosotros perdonamos y no hacemos nada más, eso sería más bien el concepto de mansedumbre. Porque ¿qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la capacidad de soportar el mal que se nos está haciendo sin devolverlo. Pero es necesario un perdón con benignidad, que es no solamente perdonar, sino pagar con bien a ese, perdón, a ese mal que se nos estaba generando, nos estaba proporcionando. Y aquí también vemos que la benignidad y la mansedumbre se complementan la una a la otra, porque no podemos perdonar si no hemos de soportar ese dolor ese sufrimiento y ese dolor que nos están generando. Y también no podemos perdonar sin generar un bien a la otra persona. Bueno, entonces, otro ejemplo que vamos a ver. Supongamos que yo tengo una pareja y que esa pareja, bueno, que mi esposo me ofende y rompe con el pacto que tenía conmigo. Entonces, ahí yo tendría tres opciones. Primera opción, que como mi pareja me falló, yo también le fallo a él, rompo con el pacto que tenía con él y, y me separo de él, lo cual estaría bien en la justicia del mundo, porque es políticamente correcto según el mundo que después de una infidelidad, pues se desconsolide la relación y se separan, pero no frente a la justicia de Dios, porque lo que Dios quiere es que un matrimonio se consolide y perdure hasta la vejez y hasta la muerte. Bueno, la segunda opción que yo tendría es que como mi pareja me falló, pues yo me quedo en oración, orando por paciencia, soportando el dolor y no hago nada más.
Y la tercera opción es que yo le pague con benignidad a mi pareja. ¿Y cómo le pago con benignidad? Primero que todo, perdonándola. Ese es el primer paso, porque el primer paso para poder amar es perdonar. Nosotros no podemos amar a alguien si no hemos de perdonarlo primero. Bueno, y em, también generándole benignidad y perdón a mi pareja sin guardar, sin guardar rencor en mi corazón y sin tener algún pensamiento de vengarme. Entonces, si en un hogar, por ejemplo, el marido trae, trae inmoralidad al hogar, si la esposa también responde con inmoralidad y con pecado, ¿eso qué va a generar? Eso va a generar una carga de malignidad en el hogar. Por eso, la única manera en la que esa malignidad residual del hogar desaparezca es que la esposa responda frente a esa falta que se le ha cometido con amor. Otra cosa también que es menester mencionar antes de seguir con eso es que cuando decimos benignidad no nos referimos a que dejemos que alguien pase por encima de nosotros o que nos pisoteen o que nos humillen o que nos traten mal. No, no. Benignidad es que nosotros sepamos cómo responder con bien al mal que se nos está cometiendo y que a pesar de que nos puedan estar lastimando, nosotros sepamos perdonar en nuestro corazón. Porque cuando nosotros perdonamos en nuestro corazón, no solo estamos liberando a la otra persona, sino que también nos estamos liberando a nosotros mismos de las cargas del rencor, de la envidia, de la furia, de la amargura en nuestro corazón. Entonces, esto nos libera tanto a la otra persona como a nosotros mismos. Bueno, entonces, para eso es necesario, para que podamos nosotros perdonar tanto con mansedumbre como con benignidad, es necesario tener el Espíritu de Dios. Entre estos tres conceptos de justicia, mansedumbre y benignidad, sabemos que en nuestro sentir humano, la justicia es es la que más preferimos, la más satisfactoria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros actuamos con justicia y respondemos de la misma manera, mal por mal, pues nos sentimos bien por algún plazo, por algún corto plazo de tiempo. Pero ¿qué pasa a largo plazo? Tienen las consecuencias del pecado, de la venganza, que nosotros ya le hemos proporcionado a la otra persona. Entonces, así como Oseas tenía el Espíritu de Dios, así fue como él pudo perdonar a Gomer, porque Dios le había dado su Espíritu. Entonces, nosotros necesitamos tener realmente el Espíritu de Dios para poder perdonar, tanto en la mansedumbre, porque si nosotros, por ejemplo, intentamos soportar el mal que nos están haciendo por nuestras propias fuerzas, lo único que nosotros estaremos haciendo es enfermándonos a nosotros mismos y prácticamente proporcionándonos a nosotros mismos un suicidio lento y doloroso, porque estaríamos dependiendo de nuestras propias fuerzas y no las de Dios. Y si estamos, y si intentamos perdonar en benignidad, pero no tenemos el Espíritu de Dios, entonces simplemente estaríamos intentando pagar con bien, pero nuestra carne estaría alentándonos a que nosotros también pagáramos mal por mal, ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, la carne vence al Espíritu. Y si no tenemos el Espíritu, pues la carne nos va a vencer. Bueno, entonces, chicas, todas las que estamos aquí presentes, cada una de nosotras sabemos las faltas que nos han hecho, las dolencias, el dolor que nosotras tenemos, sabemos cada una de las groserías, tal vez de los insultos o acciones que han cometido contra nosotros o que nosotros hemos cometido contra alguien. Muchas veces nosotras podemos pensar que esto es un ataque del enemigo. Y de hecho, muchas veces sí es un ataque del enemigo. Esto porque nosotras sabemos que tenemos tres enemigos en este mundo, los cuales son Satanás, el mundo y la carne. Y también lo vemos reflejado, por ejemplo, en la historia de Job, en la cual el diablo intentó destruirlo y destruyó todo a su alrededor, e incluso su salud.
Pero también sabemos otra cosa mucho más importante, que Dios es el que permite hasta qué punto el enemigo puede tocarnos, así como Dios protegió a Job y le dijo que podía tocar todo a su alrededor menos a él. Entonces, en esa situación que cada uno de ustedes pueda estar pasando, puede que sea un ataque del enemigo, pero veámoslo como una oportunidad que Dios nos está dando para fortalecer ese espíritu de benignidad, para, para dar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé a nosotros, perdón, el poder de vencer al mal con el bien. Bueno, entonces, Jesús una vez dijo que tal vez una relación tiene que pasar por una crisis para que se fortalezca. ¿Y cómo se fortalece? Bueno, eso se responde con todo lo que he dicho anteriormente, pero es fundamental repetirlo para que podamos enfatizar más en esto. Bueno, por un lado, se fortalece porque al perdonar, la víctima, al perdonar, tiene la oportunidad de hacer con esa persona lo que Dios ha hecho con nosotros, que es perdonarnos. Y por otro lado, el ofensor, al ser perdonado, tiene la oportunidad de experimentar cómo incrementa y sube su nivel de amor y afecto. Bueno, entonces yo les invito a ustedes, chicas, a que hagamos sentir a las personas que están a nuestro alrededor, nuestras relaciones cercanas, nuestra madre, nuestros hermanos, tanto ya sea en Cristo como hermanos de sangre, a que los hagamos sentir nuevos, que los hagamos sentir que nosotros los queremos amar más a ellos y que les perdonamos todas las faltas que nos han hecho y que lo hagamos realmente de corazón, que podamos perdonarlos, así como Jesús nos perdonó a nosotros nuestros pecados, cuando nosotros estábamos deshechos completamente, cuando estábamos vacíos, tanto es física como espiritualmente, cuando simplemente no podíamos más y Él llegó como nuestro Salvador. Hagamos lo mismo con las personas que nos rodean y hagámoslo sentir eso. Bueno, muchas gracias, chicas. Vamos a hablar. Qué pena. Entonces, ¿el reto lo diríamos ahora o vamos a finalizar con una oración? Sí, finalizamos orando y ahora entonces compartimos el reto. Bueno, entonces vamos a orar. Bendito Dios, Padre amado, Jesús Santo, te queremos dar muchas gracias en esta noche tan hermosa y tan maravillosa, la cual nos has regalado a todas nosotras, Señor, porque nos has permitido estar a todas juntas aquí, congregadas en tu nombre, Señor. Sabes que tenemos, bueno, cada una de nosotras sabemos que tenemos compromisos terrenales, Señor, y cosas por hacer, Señor, pero a pesar de todo, estamos aquí, hemos sacado el tiempo aquí para estar presentes en tu nombre, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor, porque sabemos que a pesar de cada una de las responsabilidades terrenales que podamos tener, siempre va a estar lo espiritual encima de lo terrenal, Señor. Y ayúdanos a mantener nuestra mirada enfocada en lo de arriba, Señor, en las cosas de arriba y no en las de abajo, Padre. Mantener tu mirada enfocada en ti, Señor, y a sacar el tiempo para ti, Señor, porque tú eres lo más importante, Señor, porque tú eres el Salvador, Señor, y nos debemos enfocar en ti, Padre. Gracias por habernos permitido hacer esa corta enseñanza el día de hoy, Señor. Si es su voluntad que esta palabra pueda llegar a muchas personas, Padre, que pueda tocar muchos corazones, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a seguir evangelizando, Señor, y a poder tocar muchos corazones, porque sabemos que el mundo en este momento te necesita, Señor, y la juventud principalmente te pide a gritos, Padre, porque tú eres la única salvación en un mundo, Señor, en un mundo corrompido y podrido, Señor, en el que lo único que vemos es muerte, Señor, suicidio, Señor, sangre y tristeza, Señor, un mundo en el que cada corazón y cada mente y cada alma está vacío, Señor, y está sediento de ti, Señor, en el que la gente está desesperada, Señor, por un Salvador, Señor. Sabemos que su venida se acerca, Señor, porque las profecías se cumplen, Padre. Por eso ayúdanos, Señor, a profetizar, Señor, pero no solo de boca, sino principalmente de nuestras acciones, Señor, porque tal vez seamos la única Biblia que mucha gente va a leer en toda su Biblia, Señor. Ayúdanos, Padre,
a mostrarte, Señor, a ser tu pueblo, Señor, a actuar como tus hijos, Señor, a representar esos pequeños Cristos que nosotros somos, Padre. Te damos muchas gracias por esta noche tan hermosa y tan maravillosa que nos has regalado el día de hoy, Señor. Bendice a cada una de las chicas aquí presentes, Señor, cada una de sus familias, Señor, y esta noche tan hermosa que ahora termina, Padre. Porque en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, oh Jehová, nos haces vivir confiados. Amén y amén. Bueno, chicas, muchas gracias por compartirnos este mensaje que creo que ha sido mucha bendición para todas. Hablar acerca de la benignidad, pues, como decíamos, es un tema que tal vez no muchas veces hemos escuchado, pero que definitivamente, como hemos podido ver hoy, el Señor habla mucho de ello en su palabra y cuán importante es que podamos colocarlo en práctica. Gracias a todas por estar atentas, también a las que van a ver la grabación próximamente y esperamos que realmente haya sido un tema de mucha bendición para todas.